Humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Buenas tardes, noches a todos, a todas, que la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo esté con cada uno de ustedes, con cada una de ustedes. Hoy vamos a iniciar una serie de charlas que llevarán como título Recordando el Evangelio de Juan o Recordando a Juan. Este Evangelio ya lo estudiamos capítulo por capítulo, versículo por versículo el año pasado. En esta ocasión solo vamos a ocupar estas charlas para recordar, para tocar algunos puntos que nos hagan tener en nuestra memoria, tener fresco este Evangelio, para posteriormente continuar con nuestro libro de los Hechos, con Recordando Hechos, para que vayamos entendiendo más los estudios que estamos llevando y que estamos ya por terminar los días domingo, capítulo por capítulo, versículo por versículo del libro de los Hechos. Como siempre en estas charlas te recuerdo, la forma correcta de estudiar la Biblia o la forma más adecuada no es esta. La forma adecuada es capítulo por capítulo, versículo por versículo de cada libro. Pero como nuestra memoria no es perfecta y tiende a olvidar, hacemos estas charlas para recordar lo que ya previamente hemos visto. Es por eso que brincamos de capítulo en capítulo, nos saltamos muchos versículos porque solo es un recordatorio. Te reitero mi consejo. Tú en casa puedes volver a leer tu Biblia capítulo por capítulo, versículo por versículo, todas las veces que creas conveniente, y eso te ayudará a tener una mejor comprensión de la Biblia y a notar los resultados en tu vida, que es lo más importante. Para esta charla de Recordando el Evangelio de Juan, yo voy a estar utilizando una Biblia cuya traducción es la del Nuevo Mundo, se conoce como traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras. Es la Biblia que utilizan las personas conocidas o que conocemos como testigos de Jehová. Es la Biblia que ellos utilizan. Es un poquito más complicada de entender por el tipo de lenguaje, de palabras que utiliza. En lo personal me resulta más cansado leer esta traducción que una Reina Valera, que una Nácar Colunga, y sobre todo mucho más complicado que una NTV, pero tiene un punto muy importante el que ocupemos esta traducción. Como hemos hablado en otras ocasiones, la verdad no la tiene una religión, la verdad
la tiene la Biblia. Si tú quieres saber cuál es la religión verdadera, si tú quieres saber quién tiene la verdad se llama Jesucristo, y a Jesucristo lo encuentras en la Biblia. ¿En cualquier Biblia? Sí, en cualquier Biblia de cualquier religión. Aunque la traducción cambie, aunque ciertas palabras cambien, el mensaje siempre es el mismo, y el centro de la Biblia es Jesús, y todas las Biblias hablan de Jesús y de su deidad, de Jesús como Dios, de Jesús como hombre. Por esta razón es que elegí esta Biblia para hablar recordando el Evangelio de Juan, porque el Evangelio de Juan va a darle mucho peso a la deidad de Cristo, a la deidad de Jesús. El Evangelio de Juan nos va a hablar siempre de Jesús como Dios, de Jesús como creador, de Jesús como salvador, de Jesús como receptor de gloria, de alabanza. Y esto es sumamente importante que lo tengamos claro. Para que Jesús fuera el sacrificio perfecto, para que Jesús pudiera pagar por nuestros pecados en la cruz, era y es necesario que Jesús sea Dios. Más adelante en otras charlas lo vamos a explicar, pero para que vayamos entendiendo la importancia de esto, si Jesús no hubiera sido Dios, Jesús no habría podido pagar por nosotros en la cruz. También otro punto importante que frecuentemente la gente pregunta, bueno, pero ¿por qué tuvo que haber muerto en la cruz? ¿Por qué Dios tuvo que dar su vida en la cruz? Es otro punto que en estas charlas de Recordando Juan vamos a ver, no en esta, más adelante lo vamos a ver, pero sí es un punto que se va a tocar. Y para eso también es importante que Jesús sea Dios. Solo Dios podía morir en la cruz. Y Dios tenía que morir en la cruz, por decirlo de alguna forma, para que nosotros pudiéramos ser libres de nuestro pecado. Entonces, en estas charlas de Recordando Juan vamos a ver, entre otras cosas, que Jesús es Dios, que era necesario que Jesús fuera Dios para que pudiera pagar por nuestros pecados en la cruz, y vamos a ver también que era necesario que Dios muriera en la cruz para que nosotros pudiéramos ser libres de nuestro pecado y Dios pudiera manifestar tanto su justicia como su amor por nosotros. Si tú eres nuevo en esto de la Biblia, esto te va a servir. A los que no somos tan nuevos también nos va a servir. Te repito, yo voy a estar utilizando una traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras, pero tú en casa, si tienes una Biblia distinta, te sirve, no te preocupes, te sirve. Y te vuelvo a repetir, si no tienes Biblia en casa y quieres que te recomendemos alguna aplicación, mándame un mensaje de forma personal y te mando varias sugerencias muy buenas. Entonces vamos a comenzar nuestra lectura. En cuanto tengas tiempo, te invito a que leas el libro de Apocalipsis. Probablemente no entiendas muchas cosas, pero si lo lees, se te va a facilitar entender el Evangelio de Juan. Y sobre todo quiero que prestes atención a capítulo 1, capítulo 21, capítulo 22. Ahí vas a encontrar que Dios el Padre, se presenta como el Alfa y el Omega, el principio y el fin. Y vas a encontrar que Jesús se presenta de la misma forma, se presenta como el primero y el último. El Alfa es la primera palabra del alfabeto griego.
y el omega es la última, y Dios el Padre se presenta como el alfa y el omega, el principio y el fin, y Jesús se presenta tanto como el primero y el último, como también como el alfa y el omega, el principio y el fin, el primero y el último. Ambos se presentan de la misma forma y lo hacen porque ambos son el mismo. Y aquí viene la complicación que no es complicada. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son distintos, pero son el mismo. Y cuando estamos reunidos como congregación tenemos la costumbre de decir lo entendemos y contestamos no. ¿Lo aceptamos? ¿Lo creemos? Sí. Es algo que la Biblia no nos explica, es algo que no necesitamos entender, solo necesitamos aceptarlo porque la Biblia lo dice de esa forma. Hay un solo Dios y este solo Dios es Padre, es Espíritu y es Hijo. Son tres personas siendo un solo Dios, o un solo Dios en tres personas. Por eso no hay ninguna contradicción, no hay ningún problema en que el Padre se presente como el Alfa y el Omega, en que el Hijo se presente como el Alfa y el Omega. Vamos a encontrar en esta charla de recordando el Evangelio de Juan, que en una ocasión los apóstoles, los discípulos, los seguidores de Jesús le preguntan a Jesús: Señor, ¿puedes mostrarnos al Padre para que podamos creer? Y Jesús contesta: hace tanto tiempo llevo con ustedes y me dicen, muéstranos al Padre. Si me conocen a mí, conocen al Padre, porque el Padre y yo somos uno mismo. Eso contesta Jesús. Si tú quieres conocer a Dios, conoce a Jesús. Dios es conocido a través de Jesús. Vamos a dar inicio a nuestra lectura, Evangelio de Juan. Si eres nuevo con la Biblia, está en la segunda parte que ya hablamos en el Nuevo Testamento. Es el cuarto libro. Puedes hojear tu Biblia. En la segunda parte debe de aparecer por ahí una división que dice el Nuevo Testamento, y vas a encontrar Mateo, enseguida vas a encontrar Marcos, posteriormente Lucas, y el siguiente es Juan, el Evangelio de Juan. Antes de que comencemos nuestra lectura, déjame hablarte un poco del autor. Aunque el autor intelectual es Dios. Dios inspiró a los hombres que escribieron la Biblia. El autor material, quien lo escribe, es el apóstol Juan. El apóstol Juan tenía, antes de conocer a Jesús, un apodo extraño, o ya conociéndolo al inicio también lo tuvo. Era conocido como uno de los hijos del trueno, porque era un hombre tremendo, era un hombre impulsivo, era un hombre violento. Si lo ves dibujado en el cuadro de la Santa Cena, verás un hombre delgado, un hombre afeminado, pero en realidad el apóstol Juan no era así. El apóstol Juan era un hombre rudo, era un pescador que la Biblia lo refleja al inicio como un pescador violento, como un pescador impulsivo, como un hombre de armas tomar. Te repito, era el menor de los apóstoles y era el hombre más apegado a Jesús. Era un personaje de mucha confianza, que pasaba mucho tiempo cerca de su maestro, y era el que se atrevía a preguntarle cosas que otros no se atrevían a preguntar. Él escribe el Evangelio de Juan, y él es también quien escribe el Apocalipsis, o el libro de Revelaciones, que es el libro con el que se cierra la Biblia, con el que termina
la Biblia. Él fue el último en morir de los apóstoles y fue el único que murió de muerte natural. También escribe 3 cartas que aparecen en la Biblia, primera de Juan, segunda de Juan, tercera de Juan. Entonces tenemos que él escribe 3 cartas, un evangelio y el último libro de la Biblia. Vamos a comenzar nuestra lectura. Te invito a que vayas a Juan 1. Apenas mencionamos Juan, este primer capítulo, cuando hablamos de Éxodo. Vamos a dar inicio. Dice así: en el principio la palabra era, y la palabra estaba con Dios, y la palabra era un Dios. Si tienes una traducción distinta a la mía, vas a notar que la primera vez que aparece la palabra Dios está con mayúscula y la segunda está con minúscula. Esto es un mal intento para negar la deidad de Jesús. Como te comentaba, las personas que conocemos como los testigos de Jehová niegan que Jesús fuera igual al Padre, niegan que Jesús fuera Dios, y al escribir Dios con D minúscula, ellos hacen referencia a un Dios falso, a un falso Dios, a un semidios, algo parecido al panteón romano, al panteón griego con sus dioses como Saturno, como Hera, como Afrodita. Pero a lo largo de nuestra charla, de nuestras charlas, recordando el Evangelio de Juan, vamos a ver cómo es la misma palabra la que nos va a ir mostrando con hechos cómo Jesús era Dios, cómo Jesús fue Dios, cómo Jesús es Dios y cómo Jesús y el Padre son uno solo. Recuerda, solo hay un Dios y de la misma forma solo hay un mediador. Espero no ofender a nadie. Si alguien es testigo de Jehová y nos está escuchando, esto lo explico con mucho respeto. Mi intención no es ofender a nadie, mi intención es que conozcamos lo que dice la Escritura. Y si alguien tiene dudas o no está de acuerdo, podemos platicarlo, podemos sentarnos y platicarlo a la luz de la Biblia. Y entonces dice: en el principio la palabra era, y la palabra estaba con Dios, y la palabra era un Dios. Este estaba en el principio con Dios. Todas las cosas vinieron a existir por medio de él, por medio de la palabra. Y sin él ni siquiera una cosa vino a existir. Recuerda, el logos, el verbo, la palabra, se refieren a Jesús. Siempre que la Biblia hable del verbo, de la palabra, del logos, nos está hablando de Jesús. Jesús es el verbo, Jesús es la palabra, Jesús es el logos, son sinónimos. Y dice: lo que ha venido a existir por medio de él era la vida, y la vida era la luz de los hombres, y la luz resplandece en la oscuridad, mas la oscuridad no la ha subyugado. ¿Recuerdas que hace poco leímos eso? Y aquí es maravilloso. La Biblia nos habla de que la palabra, de que el verbo, el logos, de que Jesús estuvo desde el principio con Dios, de que por medio de él fue creado todo, de que él era la vida, de que él era la luz, y este era debe de aplicarse también en presente y en futuro. Él continúa siendo la vida, él continúa siendo la luz, y él continuará siendo la vida, él continuará siendo la luz. A Dios nadie lo creó, Dios siempre existió. Antes de que estuvieran las estrellas, antes de que estuvieran los planetas, antes de que estuviera el universo, Dios, más que existir, Dios era. Dios, más que existir, déjame repetir eso, Dios era,
existir te limita a tiempo y espacio, pero en realidad Dios no está limitado ni al tiempo ni al espacio. Dios crea tanto el tiempo como el espacio. Por eso Él se presenta en Apocalipsis como el alfa y el omega, como el principio y el fin. Si has observado un círculo no tiene ni principio ni fin. Dios no tiene ni principio ni fin. Tanto el Padre como el Hijo, como el Espíritu Santo siempre existieron. Dios es conocido como el Padre Eterno. Y Padre Eterno significa que siempre tuvo un hijo, que siempre tendrá un hijo, desde siempre, sin inicio, sin final. Y un Padre Eterno necesita un Hijo eterno para poder ser llamado un Padre Eterno. Y aquí es lo que tenemos. Y la Biblia nos dice que cuando todavía no se creaban las cosas, el verbo, la palabra, ya estaba con Dios, porque el verbo era Dios también. Vamos a brincarnos hasta el versículo 9 y dice: la luz verdadera que da luz a toda clase de hombre estaba para venir al mundo. Estaba en el mundo y el mundo vino a existir por medio de él, pero el mundo no lo conoció. ¿Te das cuenta? Sigue insistiéndonos que Jesús es el creador de todo, que Jesús es el inicio de todo, que Jesús es la base en la que está creado todo viene a existir por medio de él. Pero eso es maravilloso. Sin embargo, aquí hay un pero, y dice: pero el mundo no lo conoció. Pero el mundo no lo conoció. Y yo te pregunto ahora, ¿el mundo conoce a Jesús? ¿Tú y yo conocemos a Jesús? Si es así, me alegro, y si no, te invito a conocer a Jesús. ¿Los tiempos son malos? Quisiera alegrarte el día y decirte que los días son maravillosos, que todo está en paz, que todo está bien, pero la realidad es distinta. La realidad es que los tiempos son peligrosos. Esa es la mala noticia. La buena noticia es que hay una esperanza y esa esperanza se llama Jesús. Hay una respuesta, hay una verdad, y la verdad es Jesús. Dice que el mundo no lo conoció, pero el mundo, aunque en su mayoría no lo está conociendo, ahora algunos lo estamos conociendo. Por su misericordia, por su amor, nos está permitiendo a algunos conocerlo. Y si tú estás escuchando este audio, Jesús está permitiendo que tú lo conozcas. Ahora la decisión es tuya. Si tú quieres conocer a Jesús, esta es tu oportunidad. Si tú no quieres conocer a Jesús, es tu decisión. Solo, como te he dicho en otros audios, después no te quejes. Se acepta que no creas en Jesús, acepta que no quieras conocerlo, pero los actos traen consecuencias. Después no te quejes. El 11 dice: vino a su propia casa, pero los suyos no lo recibieron. Si estudiaste Génesis con nosotros, si estudiaste Éxodo con nosotros, o si escuchaste recordando Génesis, recordando Éxodo con nosotros, recordarás, y si no te lo comento, la promesa de que Jesús vendría fue dada al pueblo hebreo, al que conocemos como pueblo judío. Sin embargo, cuando viene Jesús, ellos, hablando en general, ellos lo rechazaron, ellos no lo recibieron. Solo algunos en particular, no como pueblo, sino como individuos, lo aceptaron, lo reconocieron. Estamos hablando del caso de los apóstoles, ellos todos eran judíos, pero los judíos como pueblo no lo recibieron, lo rechazaron. Los religiosos judíos, los religiosos del pueblo, los hombres que supuestamente estudiaban la Torá, la Biblia, los hombres que supuestamente estaban más cerca de Dios, que estudiaban sobre Dios, lo rechazaron, no lo conocieron, no lo reconocieron.
Dice, vino a su propia casa, pero los suyos no lo recibieron. Y eso fue bueno para nosotros. Eso era parte del plan de Dios. Lo vamos a ver más adelante cuando estudiemos Romanos. Dice el 12, no obstante, a cuantos sí lo recibieron, a ellos les dio autoridad de ser hijos de Dios. Y esto es algo extraordinario para ti, esto es algo extraordinario para mí, porque ni tú ni yo somos judíos, ni tú ni yo éramos hijos de Dios. Y aprovecho para aclarar algo, se tiene el concepto erróneo, equivocado, de que todos somos hijos de Dios. Todos somos creación de Dios. Todos fuimos creados por Dios, pero no todos somos hijos de Dios. Hay un requisito para ser hijos de Dios. ¿Sabes cuál? Lo acabamos de leer. Recibirlo, creer en Él. Dice, no obstante, a cuantos sí lo recibieron, a ellos les dio autoridad de ser hijos de Dios. Tú y yo podemos creer que somos hijos de Dios, pero solo seremos hijos de Dios. Solo somos hijos de Dios si lo recibimos, si lo aceptamos, si creemos en Él. ¿Ya lo aceptaste? ¿Ya lo conociste? ¿Ya lo recibiste? Hoy es un buen momento para hacerlo, hoy es un buen día para hacerlo. Dice, a ellos les dio autoridad de llegar a ser hijos de Dios, porque ejercían su fe en su nombre. ¿Sabes cuál es ese nombre? Ese nombre es Jesús, el nombre de Jesús. Y dice, y ellos nacieron no de sangre, ni de voluntad carnal, ni de varón, sino de Dios, hijos por la fe. Somos salvados no por lo que hacemos, sino por en quien creemos. No somos salvados por nuestras buenas obras, somos salvados por creer en Jesús. ¿Salvados de qué? Salvados del castigo que nuestro pecado merece. Y el 14 dice, de modo que la palabra vino a ser carne y residió entre nosotros. Y tuvimos una vista de su gloria, gloria como la que pertenece a un hijo unigénito. Unigénito quiere decir hijo único. Jesús es realmente el único hijo del Padre. Gloria como la que pertenece a un hijo unigénito. Tú y yo si creemos, si lo aceptamos, si recibimos a Jesús, nos convertimos en hijos de Dios, pero nunca lo olvides, hijos por adopción, hijos adoptivos. Dice, y tuvimos una vista de su gloria, gloria como la que pertenece a un hijo unigénito, de parte de un padre, y estaba lleno de bondad inmerecida y verdad. Y el 17 dice, porque la ley fue dada por medio de Moisés. ¿Recuerdas que apenas escuchamos eso? Porque la ley fue dada por medio de Moisés. La bondad inmerecida y la verdad vinieron a ser por medio de Jesucristo. Moisés nos muestra la ley, nos dice que le agrada, que le desagrada a Dios, que espera de nosotros, pero es Dios quien viene a cumplir esa ley, es Jesús quien viene a personificar esa ley, esos mandamientos. ¿Recuerdas que los mandamientos dicen no adulterarás? Jesús los personifica, siendo fiel. ¿Recuerdas que la ley marcaba, la ley de Moisés, la ley que Dios le da a Moisés decía, no dirás falso testimonio? Moisés personifica esa ley, siendo verdad. Dice la Biblia que en la boca de Jesús nunca se halló mentira. La misma ley dice, no codiciarás. Y Jesús personifica el no codiciar. Dice la Biblia que Él, siendo Dios, se hizo siervo, no desechando, haciendo a un lado todo el honor, toda la gloria que como Dios merecía. Él no codicia estar en la posición del Padre. Él se hace siervo para salvarnos.
dice la Biblia que honrarás a tu padre y a tu madre, y Jesús personifica ese mandamiento, dando honor, dando honra a Dios el Padre. Vamos a continuar nuestra lectura, pero quiero que tengas bien presente que la verdad vino a ser por medio de Jesucristo, lo mismo que la bondad inmerecida, lo que en otras Biblias se maneja como gracia. Dice el 18, a Dios ningún hombre lo ha visto jamás, a Dios el Padre ningún hombre lo ha visto jamás. Dice, el Dios unigénito, y vuelven a ponerlo con D minúscula, el Dios unigénito que está en la posición del seno para con el Padre, Él es el que lo ha explicado. Jesús nos muestra al Padre. Déjame hacerte una pregunta. Si tú tienes un gato y tu gato tiene crías, ¿qué es lo que tiene? ¿Dinosaurios? ¿Canarios? No, ¿verdad? Un gato da a luz gatos. Un perro da a luz perros. Un humano como tú, un humano como yo da a luz, ¿qué? Humanos. Si el Padre es Dios, el Hijo de Dios forzosamente tiene que ser Dios. Tanto Jesús como el Padre son Dios, y Dios nos enseña la Biblia, Dios solo hay uno. El Padre y el Hijo son uno mismo. El 35 dice, Juan estaba de pie con 2 de sus discípulos. Aquí nos habla de Juan el Bautista. Y al mirar a Jesús que iba andando, dijo, miren, el Cordero de Dios. Pues bien se acercaba la Pascua de los judíos, y Jesús subió a Jerusalén, y halló en el templo a los que vendían ganado vacuno y ovejas y palomas. Aquí Jesús ya está en la tierra con un cuerpo como el nuestro. Aquí Jesús ya es un hombre de 30 años, dice, y halló en el templo a los que vendían ganado vacuno y ovejas y palomas, y a los corredores de cambios en los asientos. Por consiguiente, después de hacer un látigo de cuerdas, expulsó del templo a todos aquellos junto con las ovejas y el ganado vacuno, y desparramó las monedas de los cambistas, y volcando sus mesas, y dijo a los que vendían las palomas, quiten estas cosas de aquí, dejen de hacer de la casa de mi padre una casa de mercancías. ¿Tú has visto iglesias? Y hablo de cualquier religión, templos, como los quieras llamar, templos, congregaciones, iglesias. Hablamos de cualquier religión, cristianos, católicos, testigos de Jehová, como quieras llamarlos, mormones. ¿Has visto lugares, has asistido a lugares donde se tendría que adorar a Dios? Donde tendría que ser un lugar para escuchar la palabra de Dios, para darle gracias a Dios. ¿Y parecen mercados? Se vende comida, se venden libros, se venden calendarios, se venden cuadros, se venden monederos, se venden llaveros. Parecieran mercados, pareciera que lo único que interesa es ganar dinero y no conocer a Dios. Esto fue lo que pasó en el templo judío. ¿Y qué hace Jesús? Jesús va y se enoja al ver que han hecho de la casa de Dios un mercado, y entonces hace una especie de látigo de cuerdas y comienza a volcar las mesas, comienza a sacar a la gente, y los religiosos de ese tiempo, de ese lugar, llamados fariseos, llamados saduceos, se enojan, y en el 18 dicen, por tanto, en respuesta a los judíos le dijeron, ¿qué señal haces? ¿Qué tienes para mostrarnos ya que haces estas cosas? Y Jesús les contesta, derriben este templo y en 3 días lo levantaré. Por eso dijeron los judíos, este templo fue edificado en 46 años, ¿y tú en 3 días dices que lo levantarás? Pero la Escritura nos dice que Jesús no estaba hablando de ese templo. Dice la Escritura que Dios no habita en casa hecha por hombres. Cuando fue levantado el tabernáculo, cuando fue levantada la tienda de reunión, cuando fue levantado el primer templo a Dios,
al Dios verdadero. Era una imagen únicamente de que Jesús, de que Dios vendría y pondría su tienda y sería la tienda que habitaría entre nosotros. Jesús está diciendo, derriben este templo y yo lo levantaré en 3 días. Y la Biblia nos aclara que no estaba hablando de ese edificio, que Jesús les estaba diciendo, mátenme, crucifíquenme, y en 3 días yo resucitaré. Jesús da su vida y Él mismo la vuelve a tomar. Por eso dijeron los judíos, este templo fue edificado en 46 años y tú en 3 días lo levantarás. Pero Él hablaba acerca del templo de su cuerpo. Sin embargo, cuando fue levantado de entre los muertos, esto habla de cuando sus discípulos se acordaron, dice, sus discípulos recordaron que Él solía decir esto. Cuando los discípulos ven que Jesús resucita, aquí todavía no ha pasado, pero la Biblia nos dice que más adelante, cuando sus discípulos ven que Jesús resucita, ellos recuerdan, y dice el 22, sin embargo, cuando fue levantado de entre los muertos, sus discípulos recordaron que Él solía decir esto, y creyeron la Escritura y el dicho que Jesús dijo. Y sigue diciendo en el 23, sin embargo, cuando estuvo en Jerusalén en la Pascua, en la fiesta, ¿te acuerdas de la Pascua? La vimos en Éxodo. Pascua significa brinco, significa salto, significa cambiar de una posición a otra. Tú y yo estamos en una posición de pecado y cuando aceptamos, cuando creemos en Jesús, cuando lo recibimos, cambiamos de la posición de pecadores a la posición de hijos de Dios, a la posición de santos, no por lo que hacemos, sino por en quién creemos. Dice, sin embargo, cuando estuvo en Jerusalén en la Pascua, en la fiesta de esta, muchos pusieron su fe en el nombre de Él. ¿Te das cuenta en qué ponían su fe? Ponían su fe en el nombre de Jesús. Al ver las señales que Él ejecutaba, pero Jesús mismo no se confiaba a ellos porque los conocía a todos y porque no tenía necesidad de que nadie te diera testimonio acerca del hombre, porque Él mismo conocía lo que el hombre hacía. ¿Te das cuenta? Jesús no confiaba en los hombres. Yo te invito a que tú tampoco confíes en los hombres. No confíes en un hombre que te dice que él tiene la verdad. Yo no tengo la verdad. Los hombres no tenemos la verdad. Jesús es la verdad y Jesús está en la Biblia. Jesús lo encontramos en la Biblia. Todas las religiones dicen que están fundamentadas, que están basadas en la Biblia. Todas las religiones que conocemos, o la mayoría de las religiones que conocemos, al menos las más importantes, dicen que están basadas y que obedecen la Biblia. Los musulmanes lo dicen, los testigos de Jehová lo dicen, los católicos lo dicen, los cristianos también lo dicen, los mormones también lo dicen. Pero muchos o todos, no todos, pero sí muchos, y parte de todos, no siguen la Biblia. Ignoran la Biblia por sus costumbres, y esto pasa en cualquier religión, en cualquier denominación. Tristemente, yo he estado en iglesias que se hacen llamar iglesias cristianas, iglesias bíblicas, y lo que menos hay es Biblia. Lo que menos se respeta es la Biblia. Lo que se obedece, lo que se lleva a cabo son deseos de hombres, complejos de hombres, tradiciones de hombres. Y pasa en otras religiones también. Dice el 3. Ahora bien, un hombre de los fariseos eran los religiosos de ese tiempo, eran judíos, llamado Nicodemo, era gobernante dentro del pueblo judío. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, que significa maestro, sabemos que tú como maestro has venido de Dios, porque nadie puede ejecutar estas señales que tú haces si Dios no está con él. Ahí está el primer error de este hombre. Si bien Jesús es maestro,
Jesús es más que un maestro. Muchas personas reconocen a Jesús como maestro. Muchas personas reconocen a Jesús como profeta. Muchas personas reconocen a Jesús como un gran sabio, como un hombre ejemplar. Pero eso está incompleto. Debes de reconocer a Jesús como Dios, como Salvador, como proveedor, como escudo, como consuelo, como luz, como verdad. Jesús es Dios, Jesús sí es maestro, pero Jesús es algo más que un maestro. Jesús es Salvador, pero es algo más que un Salvador. Jesús es nuestro proveedor, pero es algo más que un proveedor. Jesús es un hombre sabio, pero es más que un hombre sabio. Jesús es un hombre bueno, sí, pero es más que un hombre bueno. Jesús es Dios. Jesús es el Hijo de Dios. Y el Señor le dice, muy verdaderamente te digo, a menos que uno nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo no le ha preguntado nada y el Señor ya le está contestando porque el Señor conoce los pensamientos de las personas. Dice la palabra de Dios en el libro de los Salmos, aún no está la palabra en mi boca y tú ya sabes lo que te voy a decir. Muy verdaderamente te digo, a menos que uno nazca de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede el hombre nacer de nuevo? ¿Cómo puede el hombre, siendo viejo, nacer de nuevo? No puede entrar en la matriz de su madre por segunda vez y nacer, ¿verdad? Y Jesús le contesta, verdaderamente te digo, a menos que uno nazca del agua y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles a causa de que te dije, ustedes tienen que nacer otra vez. No nos maravillemos de esto. Tú y yo nacimos la primera vez de carne, nacimos como hijos de nuestros padres. Nacimos en pecado, con pecado, y por eso nuestra vida ahora tiene tantas cosas que no tenía que tener. Por eso hemos cometido tantos errores que no teníamos que haber cometido. Pero Dios nos da una segunda oportunidad. Y nos promete un nuevo nacimiento, pero ahora ya no de la carne corrompida, sino ahora un nuevo nacimiento, ahora nacer en Él. Seguramente has conocido personas que estudian la Biblia, que están buscando a Dios y que dicen que han nacido de nuevo, y tú dices, pero si estudias la Biblia y cómo eres, pero si estudias la Biblia y todavía gritas, todavía ofendes, todavía haces esto. Recuerda, es un nuevo nacimiento, es un nuevo principio. Cuando tú y yo nacimos no sabíamos hablar, no sabíamos caminar, no sabíamos usar una computadora, no sabíamos manejar un automóvil. Fuimos aprendiendo, después de nacer fuimos aprendiendo. Cuando nacemos de nuevo, no de carne sino de espíritu, cuando nacemos de nuevo en Jesús, comenzamos a aprender. Y poco a poco nuestro carácter va a ser dominado, y poco a poco nuestras malas mañas, nuestros malos hábitos, Jesús, no nosotros, y esto tenlo claro, Jesús va a comenzar a enseñarnos a vivir de otra forma. Jesús va a comenzarnos a moldear si nosotros, siendo malos, tratamos de educar a nuestros hijos. Tratamos de enseñarles lo que es bueno, lo que es malo, lo que conviene y lo que no conviene hacer. Jesús, siendo bueno, al ser hijos de Dios, Dios comienza a tratarnos como hijos y comienza a educarnos, comienza a transformarnos. El nuevo nacimiento implica una nueva vida, implica aprender a vivir de una forma distinta. Ya no para nosotros, sino ahora para Jesús. Y dice el 19, ahora bien, esta es la base para el juicio, que la luz ha venido al mundo, pero los hombres han amado más la oscuridad, más bien que la luz, porque sus obras eran inicuas. Porque el que practica cosas viles odia la luz, y no viene a la luz para que sus obras no sean descubiertas.
y no viene a la luz para que sus obras no sean descubiertas. Tú y yo somos malos, pero necesitamos de Jesús. Cuando tú y yo nos acerquemos a Jesús, nos vamos a dar cuenta de cuán malos, de cuán pecadores somos. Quizá tú ahora piensas, no soy tan malo, no le hago daño a nadie. Acércate a Jesús. Acércate a Jesús y te darás cuenta de qué malos somos, de cuán pecadores somos y de qué necesidad tan grande tenemos de Él. Con esto terminamos nuestra charla, nuestro audio del día de hoy. La próxima semana continuaremos, lunes o martes, con la segunda parte. Te invito a que hoy cuando ores, date un momento antes de dormir, dobla tus rodillas y dile: Señor, quiero conocerte. Señor, quiero comprender que eres Dios. Señor, quiero aceptarte. Pon en mí el querer como el hacer para conocerte, para aceptarte, para creer en ti. Y explícame que debo de nacer de nuevo y explícame en qué consiste ese nuevo nacimiento y dime qué debo de hacer y hazme obedecerte. Te lo pido, Padre, en el nombre de Jesús. Esa es una buena oración para el día de hoy. Que la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo esté con todos ustedes. Te invito a leer, a vivir y a compartir tu Biblia. Nos escuchamos muy pronto.